Hola, buenas tardes a todos, mucho gusto. Yo soy la doctora Graciela Vázquez Romano Norri, profesora asociada en esta cátedra de Derecho Procesal 1. No estamos acostumbrados a esta metodología. Las circunstancias excepcionales de este año nos obligan a tener este contacto por vía remota. A mí me ha tocado hablarles a ustedes de la unidad número 4 que refiere al tema del proceso. Bueno, primero dice el programa la definición del proceso. El proceso es una serie concatenada de actos debidamente ordenadas que tienen por finalidad resolver los conflictos que se plantean entre particulares, entre sí o entre particulares y el Estado. ¿Cuál es la finalidad? Resolver ese conflicto como fin inmediato y a través de ¿qué? De los órganos jurisdiccionales pertinentes. Es decir, el proceso lo dirige un juez y el que termina resolviendo es un juez. Es alguien que ha sido designado por el Estado con las potestades para poder resolver el conflicto. Eso ustedes lo han podido observar o aprender en la bolilla 3 cuando han hablado de la jurisdicción y de los poderes que le emanan a los jueces para dirimir conflictos. Entonces, para resolver un conflicto como fin inmediato, ¿cuál conflicto? El que ustedes van a peticionar, la pretensión que ustedes van a esgrimir, un cobro de peso, un divorcio, alimento, un daño y perjuicio, etc. Eso es lo que van a llevar a un juez a resolver. Y como fin inmediato, una sentencia que hace, restablece el orden jurídico violado, porque cuando se va a un proceso, hay alguien que ha alterado, que no ha cumplido, en razón de ello se lo lleva a este tercero, ajeno, heterocomponedor, imparcial, que no tiene interés ni no es parte, para que lo resuelva. Cuando nosotros decimos el proceso es una serie de actos procesales, ¿qué lo nutre al proceso? Actos procesales. Todo lo que se dicta, toda la actividad que se ejerce en el proceso está nutrida de actos procesales. Esos actos procesales hay que ejercerlos en un tiempo y en una forma. Hay que hacerlo en las horas hábiles que se determina, que el código prevé horas hábiles de despacho, o sea que quedan excluidos los días sábados, los domingos y los inhábiles que por alguna razón así se declare. Y tenemos un término. Y los términos para los actos procesales, los códigos que son la norma que nos rige a todos los que están involucrados en un proceso, determina que son perentorios e improrrogables. ¿Qué significa eso? Lo de perentorio. Si a mí un juez me da 15 días para contestar la demanda, fenecido esos 15 días, perdí la oportunidad de hacerlo. No es que yo dejo a mi voluntad y digo, bueno, el día 18 voy a contestar la demanda. Es decir, todo derecho que no se ejerce de esos actos procesales en tiempo y forma precluye un gran principio que maneja todo el proceso civil. Y que son perentorios improrrogables, que no son susceptibles de prórroga, salvo las excepciones que especialmente se legisla en el código cuando las partes pueden ponerse de acuerdo por alguna circunstancia, pedir una prórroga para llegar a un acuerdo, pero son situaciones excepcionales. Decimos que estos actos procesales son coordinados, porque, a ver, vamos a decir, el proceso, imaginemos una línea de tiempo, nace con una acción. Son conceptos que ustedes ya han tomado conocimiento. ¿Qué es la acción? El derecho constitucional de peticionar. Cuando esa petición se hace ante un juez, se denomina acción. Esa acción en abstracto, ese derecho que todos tenemos en nuestra calidad de ciudadanos, hay que plasmarla. ¿A dónde? Materialmente, en algo que se denomina demanda. La demanda, conforme al artículo 286 del Código Procesal aún vigente, porque ya está en tratamiento en la legislatura el nuevo proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, determina los requisitos. La demanda hay que identificar
quién demanda, contra quién se demanda, el objeto de la demanda, la precisión de los hechos en que se funda esa demanda, porque al juez no solo hay que darle una petición. ¿Qué es la petición? La pretensión. Vamos viendo los conceptos. Acción, derecho en abstracto de peticionar. Demanda, el instrumento donde yo voy a plasmar. ¿Qué voy a plasmar? Mi pretensión, cobro de peso, ejecución de sentencia, divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo que también ofrecer pruebas, porque esos hechos, yo no puedo solamente al juez limitarme a hacer una mera narración de hechos, sino que tengo que justificar, y la justificación de esos hechos van a tener un soporte después en la etapa probatoria. En esa primera esa demanda tiene que llegar al demandado, el juez lo va a convocar al proceso, en la vocatio, esa facultad a la que deben haber hecho referencia cuando le han enseñado jurisdicción. Lo invita al proceso. ¿Y por qué decimos lo invita? Porque en el proceso civil se puede o no comparecer. Podemos no comparecer, trae una consecuencia la declaración en rebeldía, contestar lisa y llanamente o de una forma negativa y agresiva, como es la forma usual. Toda contestación de demanda es una negación de los hechos afirmados por el actor. ¿Y por qué es importante? Resalto y quiero recalcar esto. Todo lo que no ha sido negado en la demanda queda como admitido y por ende no es susceptible después de ser probado, porque queda como un hecho admitido. También eso lo van a ver, qué hechos se prueban cuando toquen la unidad pertinente. De esa etapa introductoria, que es demanda y contestación, pasamos a una segunda etapa, que es la prueba. Esta prueba, esta etapa del proceso, que en el proceso ordinario tiene 40 días, es absolutamente dinámica. ¿Por qué? Porque nosotros todos los hechos que hemos invocado en la demanda y en la contestación, ahora los tenemos que justificar, ahora los tenemos que probar. ¿Por qué? Porque tenemos que crear convicción. ¿En quién? En ese juez, tercero heterocomponedor. El juez no conoce los hechos. Hay que acreditarse, hay que probarse. ¿A través de qué? De la prueba. Tenemos un plazo de 10 días para ofrecer la prueba y 30 días para producir. En esto, un proceso abierto a prueba, hay que tener muy en cuenta de las notificaciones, estar custodiando, digamos, por las implicancias que después va a traer una prueba mal agregada en tiempo extemporáneo o algún cuestionamiento respecto a la modalidad o a la forma que se lleva a cabo la misma. Después vienen los alegatos y por último la sentencia. O sea, esa línea de tiempo del proceso concluye con la sentencia. ¿Qué es la sentencia? La sentencia es el acto jurisdiccional por excelencia. Es cuando el juez habla y el juez va a hablar y va a resolver conforme a qué, a todo lo que ha ocurrido en el proceso, a la pretensión que ha esgrimido el actor, a lo que se ha resistido el demandado y a valorar la prueba. Y ahí quiero hacer hincapié en una cuestión. El juez no está obligado a valorar toda la prueba. Eso también lo van a ver en la unidad pertinente, sino aquella prueba que considere conducente y pertinente para la resolución de la materia que ha sido traída a su decisión. El juez, cuando dicta la sentencia, ya vamos a ver después, tiene que aplicar un principio que hace a la seguridad jurídica de la comunidad. ¿Y qué es? La congruencia. El juez tiene que ser congruente cuando resuelva. Es todo el silogismo que el juez va a hacer para resolver solo lo que ha sido materia de planteo. El juez no puede irse ni en más ni en menos, de resolver ni más ni menos de lo que ha sido peticionado, efecto de que esa sentencia pueda ser declarada nula. Ahora, esa sentencia, también hay un derecho constitucional que habla de la doble instancia. Puede ser apelada por aquella persona a quien le ha sido desfavorable la decisión jurisdiccional del juez de primera instancia.
que son las cámaras de apelación. Son los órganos de revisión de la sentencia de los jueces de primera instancia. Una tarea no fácil, le hablo desde la experiencia que tengo. Yo tengo 37 años en la magistratura, desde el año 90, primero he sido juez de primera instancia, ahora estoy en la Cámara de Apelaciones. Generalmente las sentencias de Cámara son la última decisión. Entonces hay un peso extra porque el juez de primera instancia puede equivocarse, todos nos equivocamos porque la revisión de las instancias, de las sentencias está fundada en la falibilidad humana. Los jueces somos jueces, pero no somos perfectos. Podemos interpretar de distinto modo. Tan es así que muchas sentencias que llegan a la Cámara son revocadas, son modificadas, porque los criterios de este Tribunal Superior no coinciden con los que ha utilizado el señor juez de primera instancia. Respecto a la naturaleza jurídica, bueno, a mí un tema, lo tiene el programa, que no me parece de gran relevancia, definir cuál es la naturaleza jurídica del proceso. Primero, hay una teoría absolutamente que debe ser descartada y rechazada, que el proceso es un contrato. Jamás puede ser un contrato, porque el proceso se maneja por reglas de orden pública que han sido establecidas dentro del Código Procesal y que son de cumplimiento inexorable, tanto para el juez, tanto para las partes. Ese Código Procesal nos marca a cada uno en el rol cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestras funciones, cuáles son los tiempos que nosotros tenemos para resolver. Entonces, el contrato es todo lo contrario. Un contrato significa acuerdo de voluntades que confluyen. En el proceso no hay acuerdo de voluntades, concurre precisamente por esa desinteligencia, el sentirse que no se ha cumplido con determinada pretensión. Voy a que este tercero, con el imperium que tenga, ponga orden y resuelva ese conflicto. También descartamos que sea una institución, porque normalmente cuando se habla que si fuera el proceso una institución, toda institución tiene una idea matriz alrededor de la cual gira y a la que los demás se adhieren. Tampoco es eso el proceso. Entonces, vamos a lo concreto. ¿Qué es el proceso? Es una relación jurídica compleja, porque intervienen múltiples sujetos. El juez, que no puede faltar, para que hablemos de proceso, tiene que haber un juez con competencia en las distintas materias. Ustedes saben que los juicios pueden ser laborales, pueden ser civiles y comerciales, de familia, de sucesiones, de contencioso administrativo. O sea, la temática es diversa conforme sea la pretensión que se esgrima. Y ese tema también lo van a ver respecto a cómo se divide la competencia. Entonces, el juez es las partes, esto que siempre se dice, alguien que pretende y otro contra quien se pretende, el actor y el demandado, que no necesariamente puede ser un sujeto unipersonal, sino puede ser sujetos múltiples, varios actores, varios demandados o a la inversa, y que van a estar dentro de ese proceso en lo que Goldman denomina la teoría de la situación jurídica. Esa relación jurídica compleja que se va a dar entre todos estos sujetos, porque además en el proceso intervienen los auxiliares de la justicia, están los fedatarios que son los secretarios, están los oficiales notificadores, es decir, tiene una complejidad de personas que intervienen. Estas personas, los que están sujetos a un proceso, van a tener cargas, expectativas, dispensas de carga. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el proceso, todo en determinados momentos, la carga de la prueba, se dice quién tiene que probar según la afirmación o la negación del hecho. Son cargas. ¿Quién tendría la obligación de plantear un recurso, de plantear una nulidad? Y esto es muy importante que ustedes tengan, que son las obligaciones que no la tiene su cliente, generalmente neófito en derecho, sino la responsabilidad está a cargo de ustedes que tienen el conocimiento, van a tener la idoneidad
para el manejo del proceso. Por eso quiero decirles que muchas veces cuando esta inactividad injustificada puede generar también una responsabilidad en los abogados, un allanamiento inoportuno, acordar algo aparte o por el costado del cliente, etcétera, trae consecuencias jurídicas. Dispensa, es decir, de carga, es cuando en ese momento, en la etapa procesal, no debemos nosotros cumplir con alguna obligación. Y sobre todo, el proceso genera expectativa. ¿Expectativa de qué? De una solución que nos sea favorable. La tiene tanto el actor, la tiene tanto el demandado. Y acá va un consejo de una vieja magistrada. Ustedes no pueden garantizar a su cliente cuando le lleva a su bufete la consulta de una determinada causa un resultado. Vamos a ganar con absoluta certeza. No, señores, porque el proceso es actividad. Y muchas veces la inactividad puede traer como consecuencia una caducidad de instancia. Si se han dejado estar, si no, ustedes no han promovido la instancia determinado tiempo, puede acarrear una consecuencia como la caducidad de instancia. Entonces, ¿ustedes qué van a garantizarle a su cliente? Que van a poner su mejor diligencia, su mejor conocimiento para que esa causa llegue al mejor resultado posible, ¿sí? Entonces ustedes no pueden garantizar el resultado, gano o gano, sino poner todo de parte de ustedes, conocimiento, diligencia, aptitud, estudio, porque hoy el derecho tiene una dinámica extraordinaria. Les diría yo, después de la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015, hizo un giro, sobre todo en el fuero que yo manejo, familia y sucesiones, un giro de 180 grados, con nuevos paradigmas. Entonces el derecho no es creer ustedes que con lo que han estudiado en la universidad van a poder mantenerse y pervivir. Acá están los conocimientos básicos que después hay que pulirlos, hay que profundizarlos para poder llevar adelante un proceso. Les dije yo que bueno, eso sería la naturaleza jurídica del proceso. Ahora me gustaría hablarles de respecto a los principios procesales. Es otro punto que está consignado dentro del programa. ¿Qué son los principios procesales? Es un tema importantísimo. Siempre, cuando tuvimos mucho más tiempo de dar las clases, hicimos hincapié en esto porque son las verdaderas líneas o directrices que marcan los códigos procesales, el espíritu que cada código procesal tiene para poder estar imbuido todo ese proceso. Y ahí le dice principios procesales. Entonces son las directrices u orientaciones, ¿no es cierto?, que determinan cada uno de los códigos procesales. Y ahí hay tres características que hay que decir. Primero, que los principios procesales son bifrontes. Quiere decir que, por ejemplo, un principio, hay actos de oralidad, pero también hay actos de escritura, ¿sí? Siempre se va a dar no una puridad, por eso se dice que la segunda característica son impuros. Hay una mixtura de esos principios procesales. Y lo tercero, que son mutables. Los principios procesales mutan con el tiempo. Si ustedes ven un código procesal de hace 30 años, no responde a los mismos principios que hoy tenemos vigentes. ¿Por qué? Porque ha habido una dinámica en el derecho, un fortalecimiento de nuevos paradigmas, del crecimiento. Por ejemplo, nosotros hablamos hoy del derecho del niño a ser oído. Esto hace 20 años no hablábamos antes de la Convención de los Derechos del Niño. El valor que han tomado esos sujetos vulnerables que llamamos a las personas de la mayor edad y también a los niños. Hablar de conceptos como la persona, la capacidad
progresiva, de cómo se mira la salud mental de una persona. Hay una dinámica absolutamente distinta. Fluyen, cambian, muta permanentemente. Por eso es que ustedes verán que del mismo modo que se ha dictado un Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, único, porque es una legislación de fondo, las provincias, todas las provincias, estamos adecuando nuestras legislaciones a esa legislación de fondo. Y acá me detengo a hacer una pequeña reflexión. A tal punto ha llegado el Código Civil de fondo, que en el artículo 706, por ejemplo, para los operadores del proceso de familia, nos marca directamente cuáles son los principios que rigen para ese tipo de proceso. Ustedes saben que los principios procesales pertenecen a la legislación de forma, es decir, cada provincia tiene su código procesal civil, penal, laboral. Ahora vamos a tener, si Dios quiere, también un procesal civil en familia. A mí me tocó integrar, fue una labor ardua. Por primera vez Tucumán nunca tuvo un código procesal de familia. Y ustedes dirán, ¿hace falta? Sí, porque el crecimiento exponencial de este tipo de procesos ha determinado, ustedes ven por la información, toda la dinámica de la problemática de la violencia de género. Son temas que hace 20 años ni se hablaba. De toda la problemática también del menor, del niño, de todas las situaciones del divorcio, cómo eran los divorcios contenciosos. Todo eso ha dejado de ser. Basta una mera presentación, una sola petición. No necesito la conformidad de mi cónyuge para pedir el divorcio. Es un cambio de mirada. Lo que se dice, han cambiado los paradigmas. No solo en la familia. Ustedes no podíamos pensar, los operadores por ejemplo, del proceso de familia, hace 20 años, de que se habla de una filiación fruto de las técnicas de reproducción asistida. Entonces, esa es la dinámica que hoy tiene el derecho, que va evolucionando, va cambiando. ¿Por qué? Porque la realidad impone al legislador la necesidad de que toda esa realidad que transcurre primero afuera en la sociedad pueda y deba ser plasmada en la legislación. Así, dentro de los principios procesales, nosotros tenemos el llamado, un principio que rige en materia de proceso civil. Tengan en cuenta, a los alumnos a quienes estoy hablando, que yo me estoy refiriendo pura y exclusivamente al proceso civil. En las unidades, en las últimas unidades, estarán las dos profesoras encargadas de hablar del procesal penal y cuál es conforme la mirada del nuevo código que hace pocos meses recién se ha implementado en materia penal. El primer principio que les diría es el principio dispositivo. Ese principio ha sido definido como el señorío de las partes en el proceso. ¿Qué significa señorío de las partes en el proceso? Que son las partes, actor y demandado, a través de sus pretensiones, quienes van a determinar cuál es el objeto de la litis. Es decir, qué es lo que se está discutiendo en ese proceso. Un cobro de peso y una excepción de pago, un alimento y una negativa a pasar alimento, un daño y perjuicio, y la oposición a hacerse cargo de ese daño y perjuicio. Eso constituye la materia. ¿Quién la van a determinar? El actor y el demandado. Pero yo que les dije que el demandado, en uso de la facultad que le confiere el artículo 18 de la Constitución, tiene la potestad, el derecho a ser oído. Acuérdense, la tutela judicial efectiva. Y el derecho a ser oído tiene esa variedad, esa gama. Contesto, no contesto, me opongo, reconvengo, planteo excepciones. Tengo una serie de situaciones para esgrimir. Puedo yo asumir mi defensa como mejor considero.
Ese es el señorío. ¿Quién va a ofrecer la prueba? No es la materia penal, donde el que tiene que corroborar y buscar la prueba es el fiscal. Son las partes, el actor y el demandado. El juez va a valorar las pruebas que ellos han ofrecido. Ahí me permito también hacer una digresión. Ese señorío también tiene algunas limitaciones y que se está abriendo un paso a que los jueces tengan facultades de oficio. Y doy un ejemplo concreto para que ustedes lo tengan en cuenta. En un juicio de filiación, por ejemplo, extramatrimonial, o sea, aquella persona que busca su identidad y quiere determinar si es hijo de a quien le está imputando su paternidad, se niega a la prueba de ADN o la parte no lo ofrece, es reticente, o el juez de oficio la puede pedir. Es decir, esa limitación en ciertas materias donde hay orden público tiene una restricción. O cuando el juez considera necesario dictar una medida de mejor proveer para completar alguna prueba que a su criterio, para cuando va a sentenciar, no ha quedado del todo clara. Entonces ahí aparece, eso es el principio dispositivo. Después tenemos también un principio muy importante que es el principio de saneamiento. El principio de saneamiento, el juez tiene facultades de que el juez tiene que sanear el proceso, evitar que al proceso entren actos que puedan acarrear o generar la nulidad del mismo. Entonces es como dicen los brasileros, el despacho saneador del juez. El juez tiene facultades para ir tomando todas esas medidas y hacer que lo que no corresponda que entre al proceso, no volverlo más engorroso, no entubiar el proceso, sino permitir que en el proceso estén quienes deben estar, lo que nosotros conocemos la legitimación procesal. Después debemos hablar de otro principio importantísimo, que es la lealtad procesal y la buena fe procesal. Nosotros en el proceso, todos, desde los jueces a los sujetos que intervienen, debemos actuar con buena fe. Debemos recurrir a los mecanismos que la ley nos brinda para la mejor defensa de los intereses de nuestro cliente, para lograr tan ansiada tutela efectiva, pero no el agravio, no la mala fe en cuestiones que puedan incluso dar lugar a figuras de índole penal, llegar a un acuerdo